Preguntas investigativas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast Preguntas Fantásticas y dónde encontrarlas con su amigo Leonel Morales. Vamos a continuar analizando este artículo de Harvard Business Review, cómo el arte de hacer preguntas más inteligentes o cómo hacer preguntas más inteligentes. Y este artículo plantea 5 tipos de preguntas que los gerentes, que los líderes deben estar haciendo constantemente. Y el primer tipo del que habla el artículo son las preguntas investigativas. Vamos a dedicarle un poquito de tiempo a analizar, a reflexionar sobre qué son las preguntas investigativas. Bueno, pensemos que estamos en la posición de un gerente, de un líder que está iniciando un proyecto, que se embarcó en un proyecto porque vio que había una buena idea, que había una oportunidad que había que tomar y entonces empieza a realizar. Lo primero que esta persona, siendo un buen líder, debe hacer es tratar de aclarar cuál es su propósito, hacerse una pregunta. ¿Qué es lo que queremos conseguir? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Qué queremos lograr? Porque a veces puede parecer muy claro lo que queremos lograr, supongamos que es, no sé, abrir una nueva sucursal, ampliar nuestras operaciones a un determinado país, comprar una determinada sucursal o una determinada, pues, subsidiaria, no sé, o montar una fábrica, cualquiera de estas cosas. Y podemos nosotros, simplemente porque la idea nos parece muy buena, embarcarnos en la tarea, embarcarnos en el proyecto, pero no estar claros a dónde queremos llegar. Entonces, lo primero que hay que hacer es hacerse la pregunta, ¿qué es lo que queremos conseguir? Y ahí tenemos que empezar como a minar lo más profundo esta idea y tratar de adquirir todo el conocimiento que sea posible y que sea necesario para conseguir ese objetivo. Una vez que se haya aclarado cuál es el objetivo que se busca alcanzar, entonces va a estar también más claro o vamos a poder aclarar también cuáles son los conocimientos que necesitamos para alcanzar. ¿Qué es lo que necesitamos saber para conseguir ese objetivo? Si estamos comprando una máquina para montar una nueva fábrica y ya nos hemos aclarado por qué lo queremos hacer, porque el producir este producto es estratégico para nosotros, porque este proveedor, que era el que nos lo proveía, pues está con problemas financieros y parece que va a salir del negocio. Entonces es estratégico para que continuemos con nuestra operación, el que podamos adquirir esta máquina y podamos nosotros suplirnos nuestra propia demanda. Bueno, pues ahí ya está un poco más claro que por qué lo queremos hacer, y entonces, decimos, bueno, pero ¿sé yo operar esta máquina? ¿Sé producir esto? ¿Tengo los estándares de calidad? ¿Voy a poder producir con la misma calidad, con los mismos estándares con los que producía mi proveedor? Ahí ya empezaron entonces a salir las preguntas de investigativas, aquellas que nos guían, nos orientan en el conocimiento que hay que tener para alcanzar ese objetivo que nos hemos propuesto. Hay una metodología propuesta por Toyota que consiste en hacerse al menos 5 preguntas ¿por qué? Y esas preguntas ¿por qué? Pues se plantean para cuestionar cualquier suposición, cualquier asunción que se esté realizando en el proceso. Si decimos, bueno, tenemos que comprar esta máquina y pareciera que está tan claro que nadie cuestiona por qué se tiene que comprar, siempre puede haber un gerente que diga, ¿y por qué? Porque quizá alguien podría decir, bueno, la tenemos que comprar para tenerla nosotros, bueno, ¿y por qué no la arrendamos? O ¿por qué no mejor la alquilamos o se la compramos a nuestro proveedor que va a salir de negocio? En fin, o sea, hay tantas alternativas que podrían considerarse que el hecho de embarcarnos, estoy usando mucho esa palabra de embarcarnos, porque quiero decir que estamos como muy comprometidos con una determinada tarea o con una determinada idea, y esa idea, el estar tan comprometidos con ella, nos lleva a realizar tareas sin darnos cuenta de por qué las estamos haciendo o sin reflexionar de por qué. Entonces puede obnubilar nuestra mente, puede oscurecerla un poco y entonces no darnos cuenta que estamos haciendo cosas cuando no hemos considerado las alternativas. Entonces tenemos que preguntar por qué y también para qué, cuál es el objetivo de hacer esta tarea. Pues bueno, y estas preguntas investigativas nos van a ayudar también a obtener conocimiento que a veces está en la mente solamente de unas personas, pero que al ejecutar estos proyectos que son tan importantes, es necesario que estén en la mente de todos.
Quizá hay alguien que sabe por qué razón estamos haciendo esa compra en particular, o por qué razón estamos abriendo esta nueva tienda, o por qué razón estamos tratando de abrir operaciones en otro país, y el resto no. Simplemente asuman que como él lo sabe, como esa persona lo sabe, pues bueno, debe haber una buena razón. Pero las preguntas investigativas entonces nos llevan a sacar lo que hay de conocimiento en la mente de esa persona para ponerlo en común. Son preguntas que podríamos decir son muy parecidas a las preguntas de diálogo socrático. Las preguntas de diálogo socrático, recuerden ustedes que son más o menos tres tipos de preguntas. Las preguntas de apertura, que abren el diálogo, que invitan a expresar opiniones, a externalizar conocimientos. Las preguntas de seguimiento, que cuando alguien ha dicho algo ya, pues lo invitan a profundizar un poco más. Las preguntas de seguimiento, ¿y qué más? ¿Y qué más? ¿Qué más hay de eso? Dime un poco más, por favor, profundiza un poco más. Esas preguntas de seguimiento, pues hacen que la persona termine de sacar todo el conocimiento que tiene en la mente. Y las preguntas de cierre, que son aquellas que se dejan para el final, de forma que la gente pueda quedarse, los oyentes, los asistentes, puedan quedarse con una idea en la mente en la cual con la cual puedan seguir pensando después de la reunión o después de la sesión de clases o lo que haya sido, ¿verdad? Después de esa sesión, la gente con esta pregunta de cierre puede continuar pensando en el problema. Muy bien, entonces las preguntas investigativas se parecen mucho a eso, en el sentido de que no dejan que algo se quede nada más como un supuesto, como una asunción, como un asumir que eso está muy claro en la mente de alguien, sino que nos llevan a profundizar. Y ahí lo que queremos también es, de alguna manera, ser como los que señalen que se están asumiendo cosas, será que las personas que señalan que se está asumiendo algo y que no es conveniente que nada más se esté asumiendo. Nosotros tenemos que ser como los que desenmascaran esa asunción peligrosa. Es una asunción peligrosa porque si algo se asume, puede ser que no sea cierto. Bueno, en el texto del artículo ponían un ejemplo muy bueno y es como una empresa operadora de trenes en Francia, pues hizo una inversión enorme de millones de euros para comprar nuevos trenes, asumiendo que el ancho de los trenes era un ancho estándar y que entonces ellos pedían, deme 100 trenes, esos 100 trenes iban a ser del mismo ancho de los que ellos ya tenían y que por lo tanto iban a caber perfectamente en todas las estaciones en donde fuera necesario utilizarlas. Y resulta que no, que cuando les entregaron los trenes, pues se dieron cuenta que eran más anchos y que no entraban en las estaciones donde se tenían que utilizar. Y eso fue un clavo, pero terrible. Tuvieron que gastar un montón de plata para cambiar esos trenes y para adaptar las estaciones y, pues bueno, algo que se pudo haber evitado si ese dato que se asumió en algún momento del proceso, hubiera habido alguien que hubiera preguntado: "Oigan, ¿es cierto eso que están diciendo o eso que estamos asumiendo? Estamos asumiendo aquí que los trenes son todos del mismo ancho, ¿es eso cierto?". Pues bueno, em, eso toca hacer a los gerentes. O sea, los gerentes tienen que estar atentos, los líderes de proyectos y de empresas y de emprendimientos tienen que estar atentos a esas asunciones que pueden estar asumiendo que algo se sabe sin que en realidad se sepa, o que tenemos disponible un conocimiento que en realidad no tenemos. Y al preguntar por qué, al preguntar qué es eso, o explícame, al pedir explicaciones, explícame un poco más sobre eso, podemos descubrir que ahí hay un conocimiento que no tenemos y que es clave para realizar este proyecto. Aquí en Guatemala también pasó un caso similar hace algunos años. Una empresa de cajeros automáticos, pues se encontró con que habían cajeros automáticos inalámbricos y que esos cajeros automáticos inalámbricos iban a ser una maravilla porque los iban a poder instalar, el costo de instalación era muchísimo más bajo porque no había que tirar cables entre cada uno de los de estas máquinas, sino que simplemente se conectaban a la corriente eléctrica y gracias a su infraestructura inalámbrica, pues podían conectarse por ahí. Lo que asumieron era que como en otros países la frecuencia en la que operaban estos cajeros automáticos inalámbricos era una frecuencia de uso público, una frecuencia que no requería licencia, asumieron que también aquí en Guatemala
era de la misma forma. Y resulta que no, resulta que en Guatemala la frecuencia, que en otros países es pública, esa frecuencia aquí en Guatemala requiere una licencia y ellos no tenían esa licencia. Entonces, cuando ya estaban los cajeros aquí en Guatemala, pues tuvieron grandísimos problemas porque estaban infringiendo la licencia de alguien más, la licencia de uso de esta determinada frecuencia. Ahora bien, hay que tener también mucho cuidado con las preguntas investigativas, y esto no es algo que lo diga el artículo, sino que es algo que, pues, a través de la reflexión me he podido dar cuenta, y es que hacer demasiadas preguntas investigativas puede paralizar los procesos. Es decir, si nosotros queremos que absolutamente todo se sepa, que absolutamente todo lo que sea necesario de conocer ya lo sepamos, o que tengamos un especialista en el equipo, o que esté en nuestra mente ya para poderlo ejecutar, simplemente podemos paralizar los procesos. Hay proyectos tan complejos que es importante también que estemos dispuestos a correr algún riesgo con cierta información que no tenemos en nuestra mente, pero que podemos conseguir en el momento adecuado. Entonces, si antes de poner la primera piedra, antes de dar el primer paso para ejecutar un proyecto, queremos que ya todo esté en nuestra mente, disponible, todo el conocimiento listo, eso puede paralizar nuestra acción. Así es que hay que correr un poquito de riesgo ahí. Y ahí está también la labor del gerente. El verdadero líder es aquel que sabe en qué momento decir, ok, aquí hay ya una buena cantidad de conocimiento que tenemos o ya hemos demostrado que somos capaces de adquirir el conocimiento que necesitamos para ejecutar este proyecto, empecemos a trabajar en él. Aunque hay pequeñas partes, hay porciones de conocimiento que no tenemos, pero los riesgos principales ya se cubrieron y por lo tanto podemos empezar a trabajar. Hay que asumir un poco de riesgo, pero ¿cuánto es un poco de riesgo? Esa es la labor del líder, del gerente, el que tiene que decidir cuánto es un poco de riesgo, cuánto es el riesgo adecuado. Pero si no lo hace, si no asume ese riesgo, paraliza el proyecto porque quiere que todo el conocimiento se tenga antes de empezar a trabajar. Los GNTs modernos, entonces, también tienen que tener esa capacidad, la capacidad de aprender sobre la marcha. Pero bueno, eso no quiere decir que las preguntas investigativas no sean importantes, al contrario, son muy importantes para aclarar, como decíamos, las asunciones que podemos estar haciendo y que pueden llevarnos a situaciones peligrosas por desconocimiento, por haber descuidado una pieza de información sobre la que debimos haber hecho una pregunta. Muy bien, en el siguiente capítulo continuaremos analizando las preguntas planteadas por este artículo de Harvard Business Review. Gracias.